Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast. Les doy la más cordial de la bienvenida a un episodio más de la serie sobre resistencia bacteriana a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos espacios hemos estado conversando con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde estamos tratando de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos como químicos, con la información del laboratorio. En esta mañana me encuentro muy contenta porque tendremos como invitado a un gran profesor de la Facultad de Químico-Farmacobiología, un gran amigo, un excelente estudiante, que es el químico José de Jesús Villagómez Rangel. El maestro Jesús es licenciado en químico-farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene especialidad en docencia en educación media, superior y superior por la Universidad Latina de América. Tiene maestría en salud pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Campus Morelia. Él es profesor e investigador de tiempo completo y está adscrito a la Facultad de Químico-Farmacobiología de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es presidente y miembro fundador del Colegio Michoacano de Profesionales Químicos, a quien también tengo el orgullo de pertenecer. Es miembro del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de Michoacán, Asociación Farmacéutica Mexicana, Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico e Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México. El maestro Jesús es coautor de los libros Parasitología Médica y La Industria Vitivinícola Mexicana en el siglo XXI, Retos Económicos, Ambientales y Sociales. Bienvenido, maestro Jesús. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco su disposición y apoyo para concretar este proyecto. De antemano considero que será muy útil tanto para médicos, químicos, público en general, quien puedan obtener información valiosa para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades infecciosas. De verdad, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Química Sandy, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo un poquito de lo que sé. Y bueno, esta mañana estamos aquí para platicarles un poco de la relación que hay entre la industria farmacéutica y la resistencia a los antimicrobianos. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Bienvenido nuevamente. Precisamente hoy vamos a platicar sobre resistencia a los antibióticos, pero desde el enfoque de la industria farmacéutica, que como sabemos usted es todo un experto. Como antecedente podemos comentar que la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 emitió una alerta por la resistencia de algunas bacterias que generan infección asociada a la atención en salud, y entonces pide a la industria farmacéutica su colaboración para la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que ayuden a paliar el problema de resistencia que se está generando. Pero desde este momento a la fecha, el número de antibióticos nuevos ha sido mínimo. Da la impresión de que la industria farmacéutica no ha podido o no se ha dado las condiciones para que se desarrollen nuevos antibióticos para luchar contra este problema a nivel global. Por otro lado, se ha estado desarrollando una investigación muy interesante desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico en la administración de los antibióticos. Al parecer, utilizar dosis estandarizadas no ha sido lo mejor para los tratamientos, ya que ahora se sabe que estas dosis en algunos pacientes no alcanzan la concentración terapéutica en sangre o en tejido. Hoy conocemos más sobre la interacción entre antibiótico albúmina, antibiótico grasa corporal y se ha profundizado sobre los mecanismos de eliminación de fármacos vía hepática y vía renal.
se habla de un programa de optimización de antimicrobianos en el uso donde los licenciados en farmacología deben intervenir a la par del personal de enfermería, del médico tratante y del infectólogo, para establecer y ajustar la dosis de antibióticos y que entonces garanticemos las concentraciones terapéuticas. Y bueno, al parecer, uno de los problemas más importantes es no analizar si los pacientes alcanzan las concentraciones terapéuticas de antibiótico en sangre y líquidos orgánicos. Entonces, maestro, con estos antecedentes que están en las literaturas internacionales, nos surgen varias dudas. Nos gustaría que nos platicara por qué es importante la resistencia a los antimicrobianos para el farmacéutico. Bueno, primeramente, pues como menciona Química Sandy, la resistencia a los antimicrobianos es un problema importante de salud pública. Al ser o al tener esta trascendencia en aspectos de salud, pues abarca responsabilidades muy grandes, entre ellos pues médicos, farmacéuticos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, tienen esta corresponsabilidad. Es bien sabido, por ejemplo, que inclusive hay residuos de antibióticos de uso veterinario en los alimentos que consumimos de origen animal, y esto pues impacta desde el daño que pueden ocasionarle al paciente hasta los mecanismos de resistencia que se pueden ver favorecidos por esto. Hay mal uso de los antibióticos en términos de producción pecuaria, con el argumento de que se gana masa muscular, por ejemplo, al utilizar cierto antibiótico, y de este modo pues vender la carne en mayor cantidad con menos grasa. Por otra parte, pues está el autocuidado. Finalmente somos pacientes, entonces al ser pacientes tenemos que utilizar antimicrobianos. Las enfermedades infecciosas pues finalmente nos afectan a todos. El farmacéutico de la parte de microbiología clínica debe dominar muy bien todos los aspectos a considerar, debe estar actualizado. El microbiólogo clínico aquí es fundamental. El farmacéutico lo debe saber, sin embargo también se puede auxiliar del microbiólogo clínico. Él es una parte medular en toda la cuestión del diagnóstico por el laboratorio. Entonces, tanto en términos de monitoreo terapéutico, en términos de resistencia bacteriana, de reacciones adversas a fármacos, etc., el apoyo que tiene el microbiólogo clínico es fundamental. Hay una parte importante que tiene que ver también con esto, que es la microbiología farmacéutica. El farmacéutico, al momento de diseñar un nuevo medicamento, tiene que hacer o correr pruebas de control de calidad que aseguren hasta cierto punto la inocuidad, hacer retos microbianos. Entonces, finalmente va de la mano conocer los mecanismos de acción, la clasificación de los antibióticos, los mecanismos de resistencia que presentan los microorganismos, pues es fundamental para el desarrollo del farmacéutico. En nuestro país se acaba recientemente, tendrá 2 años más o menos, de considerar al farmacéutico como personal de salud, porque la ley no nos contemplaba como tal. Entonces se reunieron ahora, creo que fue en 2021, en México, en San Lázaro, y se pidió que se nos considerara como parte del personal de salud. Esto da pie a que el farmacéutico, por ejemplo en los hospitales, empiece a hacer trabajos de farmacovigilancia y de seguimiento farmacoterapéutico. Lo ideal sería que la persona o el paciente acudiera a la farmacia, ya sea comunitaria o hospitalaria, se le dispensara, porque la dispensación finalmente no es solo el acto de vender el medicamento, sino tiene otros criterios, interacciones, seguimiento, etc. Entonces, pues parte del seguimiento farmacoterapéutico en el caso de los antibióticos precisamente radica en 2 puntos importantes. Número 1, acabar con la infección, y número 2, evitar precisamente la resistencia. Entonces, pues es fundamental también. Hay aspectos farmacoepidemiológicos muy importantes que se siguen desde la parte farmacéutica, atendiendo precisamente la prevalencia e incidencia de los mecanismos de resistencia o los casos que se presentan, sobre todo principalmente a nivel hospitalario, pero que finalmente en la comunidad, inclusive a nivel de docencia, podemos nosotros ya trabajar fácilmente. Se requiere pues evidentemente mucha especialización, pero finalmente nos ayuda a obtener ciertas cifras, a obtener datos importantes y sobre todo caracterizar estos mecanismos de resistencia. En cuanto a farmacoeconomía, por ejemplo, pues finalmente los antibióticos a nivel de sector salud y de políticas públicas en salud son un gasto importante. Tenemos por ahí un fenómeno muy interesante en México. Los medicamentos que más reacciones adversas reportan son los antibióticos y los AINES.
Y curiosamente, si vamos sobre todo a institución pública, principalmente lo que se prescribe en la consulta son antibióticos y AINES. Entonces no es que en México no haya reacciones adversas a otros medicamentos, sino que como es lo que más consumimos, finalmente es lo que más reportamos. Y eso impacta. Entonces el hecho de que se dé un mal diagnóstico en términos del uso de ciertos antibióticos impacta a nivel económico, porque finalmente pues son medicamentos, cuestan dinero y ese dinero pues por ejemplo en la institución pública pues se deriva de todo el gasto o todo el ingreso público. Y en el sector privado pues finalmente el paciente lo paga. Entonces también se realizan estudios farmacoeconómicos que no a todo mundo le gusta realizarlos, pero que finalmente son muy necesarios porque nos aportan datos de ingresos, egresos, del uso, y es una manera indirecta de valorar o estimar el uso irracional de estos medicamentos. Por otra parte, pues sabemos que los medicamentos, todos sin excepción, generan reacciones adversas. Regularmente no las notamos porque a veces pasan desapercibidas, pero todos sin excepción lo van a hacer. Entonces es parte también importante del farmacéutico, del médico, de la enfermera, inclusive el camillero, el propio paciente, pueden reportar estas reacciones adversas a medicamentos, y de los antibióticos en particular existen muchas ya caracterizadas. Y finalmente, bueno, otra parte importante es la tecnovigilancia. Todos los dispositivos médicos utilizados para aplicar o administrar los antibióticos también pueden causar reacciones adversas, y finalmente también eso se tiene que reportar, y esto lo regula la tecnovigilancia. Entonces, en ese sentido, también es labor tanto del personal de salud como del propio paciente tener esa facultad de poder reportar esas sospechas de reacciones adversas, que ya la propia industria farmacéutica, que es la que, y ahorita lo vamos a comentar quizás, la que le debe dar seguimiento a estas reacciones adversas, y evidentemente pues nuestras autoridades en salud, para dar fe de que efectivamente fue una reacción adversa a medicamento, o bien fue un efecto indeseable a medicamentos, o a lo mejor quizás fue una reacción a un alimento, pero estamos en ese momento atribuyéndosela al medicamento. Muy bien, Maestro Jesús, de veras que son puntos muy importantes y muy impactantes. Entonces, ¿qué relación tiene la actividad del farmacéutico, del químico farmacéutico, en el combate a la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, pues la primer labor o lo más importante es la dispensación. Como comentaba hace un momento, no es solo el acto de vender el medicamento. En otros países, a futuro es lo que se espera aquí en México, es que por lo menos un técnico en farmacia o un profesional técnico en farmacia sea quien dispense. Porque si vamos nosotros a la farmacia comunitaria, que es el establecimiento donde nos venden los medicamentos, regularmente nos atiende alguna persona que quizás no es del área de la salud, y dependiendo del medicamento que nosotros solicitamos nos dan recomendaciones. A mí me ha sucedido que voy por alguna infección, paso consulta, me dan el antibiótico y me quieren dar probióticos cuando en realidad pues no tienen razón de ser. Los capacitan muy bien porque de repente tienen una labor de convencimiento muy grande, pero finalmente no es un profesional de la salud, no es personal de la salud, y esto conlleva a que se presenten fenómenos importantes como las interacciones farmacológicas, toxicidad, etcétera. Entonces la dispensación es un acto importante y es nuestra primera labor. Se tiene que verificar contra una receta, y sobre todo en el caso de los antibióticos en nuestro país están legislados, pertenecen al grupo 4 de los medicamentos que se expiden con receta médica. También pues es bastante conocido que en algunos establecimientos, algunas farmacias, como tienen un médico propio de la institución, venden el antibiótico sin receta, y luego pues para ellos justificarse ante la secretaría pues solicitan la receta a su médico. Pero afortunadamente esta decisión, que fue más o menos en 2010 me parece, ha disminuido de manera gradual ese consumo, porque a mí en lo particular me sucedió. Yo tenía una farmacia comunitaria en ese año y la gente estaba molesta porque no les podíamos vender antibióticos porque prácticamente los compraban a granel. Entonces fue como muy incómodo para nosotros en ese momento, porque sí de verdad se molestaban por no poder adquirirlos. Entonces como que me da la impresión que teniendo antibióticos en su casa se sienten como más seguros, no lo sé. Protegidos. Entonces ahí es muy importante hacer conciencia de realizar pues la visita al médico. El médico sabe la dosis, y ahorita también vamos a comentar un poquito de esto. El médico sabe los rangos de tiempo entre una dosis y otra, sabe de algunas interacciones. Entonces no es nada más que me vaya a recetar el antibiótico, sino todos los criterios
que se deben tener. Otra parte importante pues es, como comentaba hace un momento, el seguimiento farmacoterapéutico, donde es responsabilidad del químico farmacéutico verificar esos dos puntos importantes: que la infección sea erradicada o controlada, y número 2, evitar que se realice el uso irracional de antibióticos, con la consecuencia pues más grave que tenemos ahorita, y que creo yo que ya es una pandemia, que es estos fenómenos de resistencia. Entonces, pues el uso racional de antibióticos, y no solo de antibióticos, de todos los medicamentos, es fundamental. Otra parte importante, y como lo mencionaba usted al inicio, pues es la parte de los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. La parte farmacocinética es muy importante porque necesitamos saber, como bien lo mencionaba, si el antibiótico tiene algún tejido afín al cual se va a bioacumular, cuál es la vía de administración, por qué mecanismo se va a absorber, en qué momento se va a biotransformar, por qué vía se va a eliminar, porque se puede hacer monitoreo también, tanto en sangre, monitoreos, concentraciones plasmáticas, o en orina para evaluar los metabolitos. Y los aspectos farmacodinámicos también son muy importantes porque tienen que ver precisamente con el mecanismo de acción de los antibióticos. Todo el trabajo que hace el microbiólogo clínico en el laboratorio es en realidad farmacodinamia in vitro, porque todas las pruebas de susceptibilidades a antimicrobianos finalmente lo que están evaluando es un aspecto farmacodinámico. Entonces pues va muy de la mano. Como comentaba hace un momento, pues la evaluación de las reacciones adversas. También está muy documentado todas las reacciones adversas que presentan la mayoría de los antibióticos, y que por el hecho de que esté documentado y que la literatura científica nos lo exponga, siempre es importante reportarlas, porque se lleva precisamente un estudio farmacoepidemiológico valorando esos incidencia y prevalencia de esos casos. Entonces, el hecho de que cierto antibiótico me genere náusea y yo revise la literatura y diga que es muy común que ese fármaco me genere náusea, no implica que no lo tenga que reportar. Desgraciadamente aquí en México casi no lo hacemos, a pesar de que cumplimos con los estándares que la Organización Mundial de la Salud solicita para que México se mantenga en el grupo que pertenece a los países que trabajan farmacovigilancia. En realidad no se reporta lo que se debiera reportar de acuerdo al número de habitantes que tenemos en el país. Cumplimos con el mínimo, sin embargo, pues los estudios farmacoepidemiológicos nos arrojan datos de que nos hace falta reportar. Y bueno, viene otra parte bien importante que mencionaba también hace un momento, a las interacciones farmacológicas. También está bien documentado. Hay antibióticos que no se deben mezclar con otros antibióticos porque regularmente potencian la toxicidad o inhiben el efecto. O bien con otros grupos de medicamentos como algunos AINES, porque entre ellos algunos antibióticos son nefrotóxicos, se mezclan con AINES nefrotóxicos como por ejemplo el ketorolaco, y la nefrotoxicidad aumenta. Entonces está ya muy caracterizado qué fármacos no se deben mezclar con otros. Y viene una parte bien interesante que es la interacción fármaco-nutrimento. Ahí también, por ejemplo, pues ya está bien documentado que algunos antibióticos como las quinolonas, como los aminoglucósidos, tienen un efecto quelante. Entonces quelan sobre todo calcio. Entonces están contraindicadísimos con leche, por ejemplo, y derivados lácteos. La toronja tiene una furanocumarina que inhibe el citocromo P450 hepático. Entonces todo aquel antibiótico que tenga efecto de primer paso en hígado potencia toxicidad, porque como inhibe la enzima que biotransforma la mayoría de los antibióticos, aumentan las concentraciones plasmáticas del antibiótico y sobreviene la toxicidad. Entonces así tenemos una cantidad impresionante. La fibra dietética tiene un efecto englobante, va formando una masa. Entonces si yo consumo fibra al momento de administrarme un antibiótico por vía oral, corro el riesgo de que la fibra lo encapsule y finalmente ese antibiótico sea desechado, no se absorba y por ende pues no tenga efecto. Y si yo tengo un esquema en mi tratamiento con antibióticos, se pierde esas concentraciones y entonces el microorganismo toma elementos para ir generando esos mecanismos de resistencia. De igual manera, se ha demostrado ya que con algunos nutrimentos en específico como el propio calcio han sido pautas para que precisamente, sobre todo las bacterias, generen ciertos mecanismos de resistencia. Entonces va muy de la mano y parecía algo muy simple, mezclar un alimento con un antibiótico. Inclusive con bebidas, por ejemplo, pues las bebidas carbonatadas, las bebidas gaseosas tienen un pH extremadamente ácido que va a modificar la absorción de nuestro antibiótico. Entonces tiene pues muchas situaciones por ahí muy interesantes. Y tenemos por otra parte el impacto ambiental. Pues todos sabemos que excretamos metabolitos de antibióticos y de todos los fármacos que finalmente van a las aguas residuales. Entonces pues se han caracterizado algunos metabolitos activos tanto en la orina de los pacientes que reciben el tratamiento como en las aguas residuales. Y esto también es un problema de salud pública a nivel ambiental porque va generando mecanismos de resistencia en toda la
todos los microorganismos que viven en estas aguas residuales y que luego finalmente van a contaminar. E inclusive se ha demostrado que algunos metabolitos de antibióticos y de otras sustancias como drogas de abuso, psicofármacos, inhiben la embriogénesis de algunas semillas. Entonces, cuando se riegan estas tierras de cultivo con estas aguas con residuos de fármacos, se inhibe la fertilidad, no tanto del suelo, sino el desarrollo de la planta de cultivo. Y entonces pues eso impacta también a nivel de la cadena alimentaria, porque no se producen alimentos de calidad. Súper interesante, maestro. Ante todas estas situaciones, ¿qué estrategias entonces realiza la industria farmacéutica para colaborar en combatir la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, pues la primera parte es todo el segmento, todo el proceso que lleva el desarrollo farmacéutico. Regularmente o se descubre una molécula o se sintetiza una molécula nueva, se hacen estudios in silico, primero en un software que predice ciertos parámetros farmacocinéticos, le sugiere a los farmacólogos formas farmacéuticas, vías de administración, entonces predice algunos parámetros importantes. De ahí se estudia in vitro en tejidos y se empieza a estudiar in vivo en algunos animales de experimentación. Entonces, esta parte del estudio en animales es fundamental. Obviamente, tiene un trasfondo bioético, se deben cumplir ciertas cosas, no es nada más utilizar al animal de experimentación que sufra o etcétera. Se tienen ciertos criterios, pasa por un comité de ética en investigación, pasa por comités de bioética y una vez que se aprueba, se experimenta. Entonces se administra el antibiótico en el animal de experimentación, primero sano, posteriormente enfermo, y se recaban datos estadísticos. Esos datos sirven para la siguiente fase, que es la fase clínica, donde se experimenten seres humanos, primero voluntarios sanos, donde se monitorean concentraciones plasmáticas, si hay algún órgano de depósito, si hay alguna reacción adversa que sea interesante. Se les da una remuneración económica a los voluntarios, se someten a ciertos estudios de laboratorio, exámenes físicos, etc. Y una vez que todo esto pasa y que se ve que el fármaco es lo más seguro posible, pasa a la última parte de la fase 3, de la fase clínica, que es en humano enfermo. En este caso, pues debe tener la infección o debe experimentarse sobre el microorganismo para el cual fue diseñado ese fármaco. Para todo esto, pues ya pasaron promedio 10, 15 años de investigación y viene la última fase, que es precisamente la farmacovigilancia, porque finalmente todos estos estudios se hacen controlados y cuando va hacia la fase de la venta, que también pasa por muchos permisos, tanto de la OMS, la FDA, en el caso de nosotros la Secretaría de Salud, viene la parte más peligrosa, dicen los farmacólogos, que es la venta. Porque como yo experimenté en seres humanos de mismo peso, misma talla, aproximada en un rango, mismo género, etcétera, etcétera, ahora ese medicamento lo van a tomar niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera. Entonces se utilizan algunos criterios y esa es una parte importante. El principal responsable de esto es precisamente la industria farmacéutica. Ellos deben estar al pendiente y toda su vida la hacen. El caso no es un antibiótico, pero el caso de la aspirina. El ácido acetil salicílico es de los fármacos más estudiados en la historia y sigue estudiándose totalmente, nunca se dejan de estudiar y de evaluar. Y bueno, en ese contexto, finalmente es como la primera parte. Ahora bien, como usted mencionaba al inicio, sí hay nuevos antibióticos, pero ahorita por cuestiones epidemiológicas la industria se está centrando en crónico-degenerativas. Entonces, como también nunca ha dejado de haber enfermedades infecciosas, pero las crónico-degenerativas van en aumento y a veces van de la mano. Entonces, están empezando a centrarse en medicamentos oncológicos, en hipolipemiantes, en hipoglucemiantes, inclusive hablando de VIH, antirretrovirales, porque también es otra parte importante, ¿no? Y es básica o desgraciadamente lo que la población necesita. Entonces van sesgando como su investigación hacia esta parte. Entonces, ahí necesitamos personas que sean muy enfocadas a esto. Hay industrias que tienen sí su línea específica de infecciosos, antiinfecciosos y otros, porque le dan precisamente la pertinencia. Pero desgraciadamente los microorganismos nos van ganando. Ellos mutan muy rápidamente, hacen resistencia muy rápidamente y que va de días a años de investigación y aparte mucho dinero, porque la investigación requiere millones y millones de dólares. Que finalmente cuando sale la patente la industria tiene esa oportunidad de recuperarlo, pero finalmente es necesario, ¿no? Siempre todo va a funcionar mejor con dinero. Entonces a partir de aquí se desarrollan nuevos fármacos. Ahorita la tendencia es
a los antineoplásicos, a los hipolipemiantes por esta cuestión de las crónico-degenerativas. Un punto importante que mencionaba hace un rato usted es precisamente el aspecto de la variabilidad biológica. Nosotros tenemos esa mala tendencia a utilizar una dosis estandarizada para personas con peso, talla, características genéticas diferentes, y entonces queremos encuadrar todo hacia la misma dosis. Desgraciadamente todos somos diferentes y entonces esta variabilidad biológica impacta mucho ahí, porque la respuesta al antibiótico no va a ser igual, porque yo puedo tener un polimorfismo genético que englobe o que genere que yo sintetice de manera deficiente, por ejemplo, citocromo, y eso va a garantizar que la toxicidad del antibiótico para mí sea mayor, que a lo mejor no llegue al tejido específico donde se localiza la infección, etc. Entonces todos esos aspectos farmacogenéticos y farmacogenómicos se pueden predecir, pero desgraciadamente es algo caro, no es accesible. Si una persona, por ejemplo, una pareja se va a casar, puede hacerse un mapeo farmacogenómico y le van a dar una predicción aproximada de la predisposición que pueden tener los probables hijos a ciertas enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, la predisposición que van a tener a desarrollar un mayor daño, alergias, algún fármaco, etcétera. Pero son estudios caros. Y creo que ahorita nada más los hacen en Ciudad de México. Pero esto es fundamental. En otros países, por ejemplo, no sucede mucho aquí con las dosis pediátricas. Regularmente, pues la recomendación del médico es fragmenta la tableta y entonces al niño le vas a dar cierto pedacito de tableta porque la dosis debe ser mínima. Acá el problema es que pues nos estamos confiando a la estadística. Estadísticamente, yo confío en que el farmacéutico que elaboró esa tableta hizo un muy buen mezclado y entonces la dosis es totalmente homogénea. Pero nada me garantiza que por azares del destino toda la dosis esté en ese fragmentito de tableta. Otro punto importante, hay tabletas efervescentes, hablando de tabletas en general. Y entonces hay algunas que tienen capa entérica y al momento de que yo las fracciono y yo me tomo ese trozo de tableta, toda la parte del fármaco, del medicamento que está expuesta, se somete a oxígeno y puede ser sensible al oxígeno, puede ser sensible a la luz, puede ser lábil al ácido gástrico. Entonces todo eso garantiza que ese antibiótico, en este caso, pues se vaya desnaturalizando y cuando se absorba y llegue al sitio donde debe de ejercer su acción, pues el microorganismo ya no tenga ese efecto porque ya lo desnaturalizamos. En otros países lo que se hace, por ejemplo, con las que no tienen capa entérica, yo voy a la farmacia comunitaria, el farmacéutico tritura la tableta y luego la resuspende y la vuelve a tabletear y ya me entrega mis dosis personalizadas para mi paciente. Entonces eso es lo que se busca a futuro que empiece a suceder aquí. El problema es que, por ejemplo, las farmacias, cadenas grandes, pues no van a tener esa disposición de pagarle a una persona que es un profesional de la salud, que va a requerir cierto rango de sueldo porque tiene ciertas capacidades, porque regularmente contratan a personas a lo mejor con el bachillerato, etcétera, les dan una capacitación y pues se ahorran pagar ese sueldo. Pero la tendencia es esa, que en los hospitales y sobre todo en las farmacias comunitarias a corto plazo haya un farmacéutico atendiendo y realizando estas actividades. Pues lo que platicábamos hace un rato, los aspectos farmacoepidemiológicos y de farmacovigilancia, que pues van a desembocar finalmente en estrategias que tiene que hacer la industria farmacéutica en colaboración con organizaciones como Uppsala, que es el centro mundial que atiende todas las notificaciones de farmacovigilancia, que está en Suecia, la Organización Mundial de la Salud, que tiene bastantes cursos acerca precisamente del uso racional de todos los medicamentos. Y entonces se tienen que crear estrategias entre la industria, porque finalmente a la industria lo que le interesa es vender su producto, pero dentro de la venta de su producto, ellos requieren que el paciente pues no tenga o tenga el menor daño posible, que el medicamento sea lo más inocuo posible, que no sea tan caro. A la industria le conviene que sea caro en términos económicos, pero no le conviene que su paciente lo deje de consumir porque es caro. Entonces buscan ideas. Ahora con la formación o adquisición de los fármacos genéricos se ha logrado un poquito esto porque se abarata el uso de algunas materias primas que siguen siendo de calidad, no de tan buena calidad como las de patente, pero finalmente logran el efecto terapéutico, que es lo que se espera. Entonces aquí lo que hay que apostarle mucho es a la investigación. Con COVID lo vimos, con COVID tuvieron que empezar a diseñar estrategias, por ejemplo.
pues todos sabemos que cuando tenemos una infección viral, como por ejemplo varicela, pues no debemos consumir ácido acetil salicílico porque viene ahí una reacción adversa muy característica que es el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, cuando viene COVID, la primera estrategia que se diseñó a nivel mundial es no utilizar acetil salicílico para evitar la posible presencia de algún tipo de reacción parecida. Entonces, por eso optaron por el paracetamol, porque sigue siendo un AINE, tiene muchísima mejor actividad antipirética y no corríamos el riesgo que en ese momento se pudiera desarrollar algo similar. Y esto pues no solo aplica a los antimicrobianos, también aplica, por ejemplo, a los productos biológicos, a las vacunas, etcétera. Entonces, pues tenemos que apostar a primero que no haya otra pandemia que nos obligue a modificar algunas cosas, porque aquí todo se empezó a sesgar hacia COVID y entonces empezaron a descuidar otras cosas. Ya cuando vieron que COVID dejaba muchas secuelas, tanto inmunológicas, reumatológicas, endocrinológicas, etcétera, es cuando están empezando otra vez a trabajar. Se hizo un uso irracional muy fuerte cuando estuvo COVID de algunos antiparasitarios y de algunos antirreumáticos, porque alguien decía que era bueno, inclusive por ahí hubo un desinfectante, el dióxido de cloro. Decía la gente, es que mi paciente se curó, no se murió de COVID, pero tiene una anemia hemolítica severísima, porque precisamente es un desinfectante, ni siquiera es para superficies vivas. Entonces todo esto ha coadyuvado a que la gente tenga la necesidad, las personas tengan la necesidad de tener un medicamento. Entonces la industria lo que hace es diseñar estrategias en conjunto con los gobiernos de los países, sin perder obviamente la idea de que ellos son una empresa y lo que ellos buscan es finalmente un ingreso económico. Y pues todos sabemos que la industria farmacéutica económicamente pues es un monstruo, ¿no? Entonces ahí pues van intereses, pero finalmente pues lo que busca la industria es vender. Entonces lo que quieren hacer ellos o lo que hacen ellos es buscar lo que el mercado o lo que epidemiológicamente se necesita. Entonces ahorita como la tendencia hacia las crónico-degenerativas, pues ellos están sesgándose a eso, pero no dejan de tener producción hacia los antibióticos. Aquí lo que sí sería quizás muy interesante es que prestaran atención hacia organismos como los laboratorios, como los colegios de profesionistas, como las universidades, para precisamente manifestar esa situación que necesitamos quizás en algunos grupos de antibióticos generaciones nuevas ya, porque ya los microorganismos pues están haciendo resistentes a todos los últimos. Y eso pues da mucho miedo, porque finalmente hay por ahí quien dice que el fin del mundo no va a ser por fuego ni por hielo, sino por resistencia a los antimicrobianos. No lo dudamos, Químico. Sí. Químico, entonces, ¿qué otros problemas a la salud representa ahora el uso irracional de los antimicrobianos? Bueno, pues primero, como se había comentado, están las interacciones farmacológicas. Bien, les decía ya grupos de antibióticos que están caracterizadas sus interacciones con AINEs, con antirreumáticos, con antihipertensivos, con algunos psicofármacos, donde lo que se hace es potenciar el efecto, sobre todo tóxico. De estos se elevan concentraciones plasmáticas de uno de otro o bien se inhiben. Entonces, pues ambas son malas, porque si se inhibe la concentración plasmática del antibiótico, el microorganismo no recibe su siguiente dosis y le da tiempo para empezar a crear esos mecanismos de resistencia. Por otra parte, si se aumentan las concentraciones plasmáticas de uno o de otro, porque a veces es más de uno la polifarmacia y es un problema bastante severo que, por ejemplo, los pacientes con VIH van a presentar polifarmacia porque requieren más de un tipo de fármaco. Las personas con síndrome metabólico, las personas con cáncer, las personas con diabetes, etcétera. Entonces, el adulto mayor. Entonces, pues aquí lo grave es lograr esas concentraciones plasmáticas, pero pues a mayor cantidad de fármaco libre, mayor toxicidad. Y esto pues está bien documentado, pero finalmente cada día se descubren más y más y más. Otra parte importante pues son las propias reacciones adversas. Aquí pues una de las más clásicas pues es precisamente la resistencia a los antimicrobianos que se puede generar, pero puede haber reacciones muy pequeñitas y la industria lo valora y también lo valora el médico. A veces me dicen, ¿sabes qué? Pues si te doy este antibiótico pues te va a generar rinorrea. Bueno, la rinorrea a lo mejor no es un síntoma tan grave, pero ¿sabes qué? Te puede generar cefaleas y te puede generar, por ejemplo, fragilidad ósea. No, entonces espérame tantito. Hay que valorar otro antibiótico que tenga una reacción adversa menos severa. Desgraciadamente, pues como comentaba, no hay un medicamento seguro. Siempre debe ser lo más inocuo posible, pero pues ninguno presenta ese grado ideal de inocuidad.
Otra parte importante pues son los eventos o los efectos indeseables. Son situaciones donde no es una reacción adversa, porque las reacciones adversas se dan siempre a dosis normales, a dosis terapéuticas. Los efectos indeseables pueden ser por sobredosis, por supradosis o por mezclas. Entonces pues el efecto más grave evidentemente es la muerte. Pero fuera de ahí pues pueden ser fármacos carcinógenos, teratógenos, mutágenos, que en los antibióticos no se presenta tanto. Se presenta más pues en los citotóxicos, por ejemplo. Pero puede haber idiosincrasia medicamentosa, como comentaba hace un rato. Yo nazco con un polimorfismo genético que finalmente se expresa como una alergia a ese fármaco. A veces pues nunca supimos qué le pasó al paciente. El paciente desgraciadamente falleció y se demostró que fue por la exposición al fármaco. Entonces se le llama idiosincrasia medicamentosa. Puede haber efectos colaterales, puede haber efectos secundarios propios del mecanismo de acción del antibiótico o que no tengan tanto que ver con su mecanismo de acción, que son los efectos secundarios. Y de ahí pues puede haber una gama importante. Entonces no es tan fácil el seguir el tratamiento farmacoterapéutico en el caso de los antimicrobianos y de todos los medicamentos si yo me automedico, si yo no voy al médico, si yo no sigo el esquema de tratamiento, si no completo mi esquema de tratamiento. Desgraciadamente pues la mentalidad de muchos de nuestra población, de nuestros pacientes, es ya me siento bien y entonces dejo de tomarme mi esquema que me prescribió el médico. Y aquí tenemos un problema. México es uno de los pocos países que inclusive tiene posgrados en adherencia al tratamiento. Es decir, nuestros psicólogos y nuestros médicos se están formando para convencer al paciente que tiene que terminarse su tratamiento. Y eso es algo pues bastante grave porque pues primero habla muy mal de nosotros como población y segundo, finalmente pues es un problema que nos va a generar otra cantidad importante de problemas secundarios derivados de esto. No solo la resistencia, las toxicidades, las interacciones, etcétera. Y ahorita se acaba de descubrir que regularmente nos decían que los excipientes son químicamente inertes entre sí y con el medicamento, con el fármaco. Ya se ha caracterizado que sí interaccionan y que no sabían. Inclusive se agrupa ya como una reacción. Las reacciones adversas se clasificaban en 5. Les daban nombres de letras por sus siglas en inglés, A, B, C, D, E. Ahora ya son 6. La reacción, la RAM-F, que también se abrevia RAM, tiene que ver con impurezas o con los excipientes de los medicamentos, porque ya se demostró que hay interacciones excipiente. Y entonces yo voy a tener una sustancia que reacciona con otra de la formulación de mi medicamento y que me va a generar una tercera sustancia que yo desconozco qué actividad va a tener, y entonces puede inhibirme mi principio activo, coadyuvar a su actividad o potenciar toxicidad o tener una actividad completamente diferente. Y ese es el riesgo latente. Y es lo mismo sucede con los componentes de los alimentos. Desgraciadamente los alimentos tienen esa misma situación. Como la matriz físico-química del alimento pues tiene micronutrimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas, puede tener agua, puede tener micronutrimentos, pero además tiene colorantes, saborizantes, conservadores, edulcorantes, más los contaminantes que tenga. Pues eso es un boom de reacciones químicas nuevas que se tienen que investigar y pareciera algo como sin importancia, y finalmente tiene una trascendencia bastante severa. Bueno, pues por ahí se derivan muchos problemas, porque inclusive el paciente se puede desnutrir, puede tener deficiencias de algún micronutrimento, que es principalmente a los que van a afectar, o puede desarrollar alguna enfermedad que sea ya de naturaleza más grave. Entonces es muy poco práctico que yo voy y me interno, por ejemplo, en un hospital para curarme una enfermedad, adquiero una infección o se me complica la enfermedad por la que yo voy. Me dan mi esquema de antimicrobianos, mezclamos con otros medicamentos, y si yo me iba a curar por esas mezclas, a veces mi estancia hospitalaria pues dura más y me desnutro, etcétera, y entonces eso complica mucho el estado de salud del paciente y obviamente compromete mucho a todo lo que lo rodea, desde la parte médica, el laboratorio, el personal de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces los aspectos económicos ahí también son fundamentales. Elevan las estancias hospitalarias y eso evidentemente eleva el gasto. Entonces de ahí se derivan un montón de problemas por el hecho de ni siquiera saber cómo mezclar. Pasa en nutrición enteral y parenteral. En las mezclas las bolsas de las mezclas de nutrimentos, tienen ya unas listas de cuáles no se deben mezclar con cuáles, porque les desfasan. Por ejemplo, hay evidencias de que si mezclamos ciertos medicamentos en la bolsa de lípidos, se forman cremas, se forman geles, hay coalescencia, hay precipitación, y entonces se desnaturaliza ese nutrimento por causa del fármaco. O al revés, el fármaco pierde actividad porque se une de manera irreversible a componentes de las bolsas de la nutrición
y entonces pues conlleva a que el paciente ni se nutre ni se va a curar de la enfermedad para la cual le están prescribiendo ese medicamento. Y hay guías ya de práctica clínica que nos documentan esto. Y otra parte importante que sí habría que mencionar es el alcohol. El mexicano promedio tiene la costumbre de que vamos al médico y de repente cuando nos da todo el tratamiento, todo el esquema terapéutico, lo primerito que preguntamos es ¿y voy a poder tomar? Y entonces ahí sobreviene un problema porque la mayoría de los fármacos en la fase 1 del metabolismo en el hígado se biotransforman por citocromo P450. Entonces el alcohol se biotransforma por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, pero una pequeña parte se oxida por catalasas y otra por citocromo. Entonces un 10-15% del alcohol que ingerimos va a interaccionar con los metabolitos de los medicamentos y puede generar toxicidades bien severas. Y sí, efectivamente, el alcohol está contraindicado con una lista gigantesca de medicamentos, no solo antibióticos, por esa cuestión. Y puede hacer efecto antabús y puede inclusive, hay medicamentos como el metronidazol que están contraindicadísimos con alcohol porque la toxicidad y la mortalidad han demostrado ser muy elevadas. Definitivamente, Maestro Jesús, el papel del farmacólogo es indispensable en nuestra sociedad, en nuestros hospitales, en nuestras farmacias. Maestro, en este caso, en este contexto que usted nos comenta tan detalladamente, es importante la colaboración entonces con el personal de salud, ¿verdad? Sí, desde luego. Yo tuve la oportunidad de trabajar en licenciaturas en enfermería, aquí en la misma Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, y en algunas universidades privadas, en escuelas de nutrición. Entonces, pues evidentemente, en una de las escuelas donde yo estuve, no llevaban farmacología como tal. Afortunadamente, la profesora que les daba nutrición enteral y parenteral, que era ya del último año, siempre los ponía a estudiar. Entonces, ellos le solicitaban a la directora que les dieran algo de farmacología, porque cuando llegaban a los hospitales, sobre todo en esas áreas, no tanto en la parte de dietología, pero hacia la parte de nutrición o soporte nutricio, las interacciones con fármacos son muy importantes. Desde que de repente el médico prescribe una forma farmacéutica, un medicamento, y la enfermera va, lo solicita a la farmacia, pero resulta que ese medicamento solo viene en tableta. Y el paciente pues se fracturó la mandíbula y tiene disfagia y no puede tragar, entonces no le puede dar la tableta. Tiene que recurrir a las sondas, ya sea nariz a intestino, a estómago o boca, intestino, estómago. Y de ahí ellas lo que hacen es algo, digamos que no se debe hacer, pero que finalmente es lo más prudente. Trituran la tableta y ya que la trituran, la resuspenden regularmente en solución salina fisiológica o en agua estéril y por la sonda la administran. Y de ese modo el paciente recibe su medicamento directamente al estómago, en el caso, por ejemplo, de analgésicos como el acetilsalicílico, o directamente a la zona del intestino donde se va a absorber, en términos de cuando es por vía oral. Cuando es por vía parenteral, pues bueno, utilizan los accesos intravenosos. Pero es fundamental que tanto el personal de enfermería, los nutriólogos, los propios médicos, evidentemente, estén conscientes de todos estos riesgos. Yo he tenido colegas y amigos médicos que de repente me dicen, es que yo no pido el cultivo porque tardan mucho tiempo en emitirme el resultado y yo prefiero dar un antibiótico que dicen ellos textualmente, ataque gram positivos y gram negativos, más vale. Entonces, pero yo he tenido experiencias con familiares que un familiar mío, niño, tenía anemia plástica secundaria, primero tenía principios de anemia, porque pues era como muy reacio a comer. Entonces nunca quería comer nada y pues siempre estaba desnutridito y tenía anemia. Le da una infección muy severa, va al pediatra y el pediatra le prescribe cloranfenicol. Entonces el cloranfenicol le hace aplasia medular y le vino un cuadro de anemia terrible. Y entonces su mamá es médico también. Entonces le decía, ¿cómo es posible que me le haya dado eso? O sea, dice, yo no lo sabía hasta que empecé a verlo que más pálido, empezaba a tener disnea, etcétera. Entonces me puse a leer y vi que uno de los eventos adversos era esa parte. Entonces hay que crear conciencia. Afortunadamente, por ejemplo, pues aquí nosotros tenemos médicos muy valiosos, infectólogos muy buenos que caso contrario nos apoyan mucho, pero finalmente sí hay que ir haciendo conciencia de esa parte, inclusive pues con los pacientes. Una parte importante creo yo que nosotros como personal de salud es la labor educativa hacia la población. Tenemos que educar a la población en ciertas situaciones, desde el simple hecho de tomarse la forma farmacéutica con agua, porque el agua va a garantizar que llegue al sitio donde se va a desintegrar o se va a
a desintegrar la gelatina de la cápsula, por ejemplo, y de ahí se absorba de manera adecuada. Porque si yo modifico el pH con refrescos de gaseosos, con infusiones, que además las infusiones tienen un montón de metabolitos secundarios de plantas, tienen 240 y tantos principios activos. Entonces yo digo, no, yo no tomo tal refresco, pero con mi tecito me tomo mi tableta, y ahí puede haber interacciones. También ha habido casos de personas que se intoxican muy severamente porque los principios activos de todos los tés o las infusiones interaccionan con los principios activos de los medicamentos. Y pues como lo que más consumimos son antibióticos y analgésicos, entonces pues son los que se llevan aquí en farmacopidemiología pues los primeros lugares. Entonces es muy importante. Y no quedarnos con la duda. Si yo tengo duda, le puedo preguntar al médico, le puedo preguntar al nutriólogo, le puedo preguntar al infectólogo, al epidemiólogo. Eso es bastante interesante, bastante bonito, porque siempre aprendemos algo nuevo. No necesitamos o no debemos cerrarnos a toda esta parte de la experiencia fundamental que tienen ellos, porque finalmente ellos van a estar, las enfermeras van a estar al pie del cañón con el paciente. Ellas son las primeras que se dan cuenta si va funcionando la terapia, si hay interacciones, si hay reacciones adversas, porque ellas tienen ese trato directo con ellos. Entonces es fundamental que ya nos hagan caso. Afortunadamente, por ejemplo, cuando nos han invitado a participar en cursos en enfermería, ellas siempre son bastante predispuestas a trabajar y a cooperar. Y por lo menos en mi experiencia en hospital, yo hacía la parte clínica, pero la mayoría de ellas son muy cooperativas y les encanta estarse actualizando, etcétera. Y aparte son re buenas para la labor documental. Toda la parte de elaboración de documentos, protocolos, procedimientos es su área de expertise. Entonces su disciplina es muy buena. Muy ordenadas, muy ordenadas. Sí, Tiene razón, maestro. La parte de educación que comenta es básica. De hecho, hemos venido platicando en uno de los inicios de estos podcasts, como dice don José Antonio Marina, un filósofo, vamos hacia la movilización educativa de nuestra sociedad. Y esto que usted comenta en relación con educación creo que es básico. Maestro, ¿qué propuestas existen desde la perspectiva de la industria farmacéutica con respecto a este problema global de la resistencia a los antimicrobianos? Pues lo primordial es la investigación. Aquí hay que apostarle todo a la investigación. Y aquí pues es muy importante la labor pues del microbiólogo inicialmente y del médico, porque el médico pues ve al paciente, hace su examen físico, su historia clínica, sugiere los cultivos. Y aquí el microbiólogo clínico es fundamental porque es el que va a caracterizar al agente etiológico, y eso es muy bueno. De repente pues hay ciertos grupos de microorganismos que ya conocemos que son más frecuente que causen ciertas infecciones, pero de repente por ahí pues cuando sale alguna especie rara o poco común, pues es labor de todos empezar a trabajar, a investigar de dónde provino, por qué generó esos mecanismos de resistencia o probablemente por qué los hizo, si genera biopelículas y etcétera, ¿no? Entonces, qué genes o qué plásmidos pudiera tener, y la literatura afortunadamente pues ayuda mucho, pero sí es importante no descuidar estos microorganismos poco comunes, no dejar de estudiar a los que ya tenemos, porque pues nos van ganando la carrera. Ellos avanzan muy rápido, entonces en nuestros 15 años de investigación en el área en la industria farmacéutica no se comparan a las horas que ellas pueden generar mecanismos de resistencia, y esto es algo primordial. La otra parte es esa, inculcar mucho en la población el uso racional, no solo de antibióticos, de todos los medicamentos en general, pero particularmente de estos, porque pues precisamente somos de los primeros lugares en resistencia a los antimicrobianos, desgraciadamente por esta tendencia, y todavía existe esa necesidad de comprar el antibiótico sin receta, de que a pesar de que se hace mucho hincapié en que las infecciones virales no se tratan con antibióticos, por ahí me acabo de publicar hace poquito. Yo vi una vez una playera en Estados Unidos y la estaba regalando un pediatra junto a un Walmart. Entonces, la playera decía algo así como: no tengo deficiencia de ciprofloxacina. Doctor, no me prescriba ciprofloxacina como si fueran vitaminas. Haciendo alusión a esa tendencia. Las personas tienen tos y quieren antibiótico. Les duele la uña y quieren antibiótico. Entonces, sí hacer mucho hincapié en ese uso racional. Los que estudiamos medicamentos cuando nos enfermamos lo
menos que intentamos hacer es consumirlos, a menos que sea algo como muy grave o muy persistente. Pero fuera de ahí, pues como que no nos agrada tanto precisamente porque sabemos todo lo que implica. Pero finalmente hay situaciones donde, en este caso, como algunas infecciones o algunas otras enfermedades o lo que genere dolor, finalmente, donde tenemos que seguir ciertos esquemas, completarlos, administrarlos de manera adecuada. Y esa parte educativa que había mencionado y que nos sirve a nosotros educar a las personas que no son del área de la salud y que pudieran a nosotros con un amigo, como la mayoría que nos juntamos somos químicos y él es contador, él ya sabe cuando le da una faringoamigdalitis, alguna cuestión, tiene que ir al médico para que el médico decida si lo que le va a dar es antibiótico o si no lo necesita. Porque la tendencia antes era ir a buscar el antibiótico. Entonces ya, sobre todo para que no le digamos nada, ya lo hace, pero lo hace como porque creó esa conciencia, ¿no? Entonces esa parte educativa es fundamental. Somos educadores para la salud principalmente. Y pues no descuidar la parte de farmacovigilancia que ya hemos mencionado varias veces, porque finalmente pues la resistencia es una de muchas reacciones adversas que se pueden llegar a presentar por el uso de los antibióticos. Entonces hay mucho por hacer. Esta parte importante de capacitarnos de manera continua, porque todo esto va avanzando. Como bien mencionaba usted, hubo una cierta tendencia durante algún tiempo a crear nuevos fármacos, nuevos antibióticos. Y entonces tenemos que estar al día, tenemos que saber cómo lo vamos a medir, en qué tejido lo vamos a encontrar, en qué tejido se deposita, en qué fluido lo puedo cuantificar mejor, si tiene bioacumulación, sus mecanismos de toxicidad, su margen de seguridad, todo esto para finalmente pues coadyuvar, para que todo sea esos dos objetivos primarios, que el paciente se cure o por lo menos controle la infección y minimizar esta parte de la resistencia, que pues como mencionábamos es, pues por ahí dicen como la hipertensión, ¿no? Una pandemia silenciosa, pero que ya lo vimos con COVID. Fue un virus que no nos esperábamos y afortunadamente se pudo controlar, pero nada nos garantiza que surja otro, que alguna bacteria mute y que entonces ahora no haya nada que pueda servir como estrategia terapéutica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Correcto, maestro. Pues la verdad, toda una cátedra sobre este tema tan interesante, este tema que nos lleva a hablar mucho de educación, que nos lleva a hablar mucho de conocimiento, de estrategias que debemos implementar todos quienes trabajamos dentro del sector salud. Maestro Jesús, muchísimas gracias. Es un tema muy extenso. Agradezco infinitamente toda la información que nos ha dado, una cátedra excelente sobre este tema tan importante, donde la concientización que usted maneja, la educación en nuestra población, es parte fundamental para disminuir este problema. Muchísimas gracias nuevamente, Maestro Jesús. Y si nuestra audiencia tiene alguna duda, quiere comentar algo con usted, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, pues les puedo proporcionar mi correo electrónico. Es jose.villagomes@umich.mx, o bien el correo personal es qfbjjvr@gmail.com. En Facebook me pueden encontrar como Pepe Chucho Villagómez Rangel, y en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como qfbjjvr. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que al inicio de este podcast encontrarán nuestras redes sociales a través de las cuales nos pueden contactar, hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias. Nos interesa mucho su opinión. Recuerden que este espacio lo hemos venido construyendo y fortaleciendo juntos. Un abrazo y excelente día para todos. Recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.